damos la bienvenida al licenciado Gregory Colomé, experto en impuestos, que viene a aclararnos ese, a veces para algunos como para mí, un poquito oscuro mundo de los impuestos, pero no para el señor Terrero, ¿verdad? ¿Y Michelle? Menos todavía, tampoco. Los empresarios son los que más saben de impuestos. Ajá. Porque ellos, además del personal, pagan el otro, que es el institucional. Los empleados, que son los de dependencias, dependientes, solo saben que tienen que pagar los impuestos porque se lo deducen. Que ni cuenta se dan. ¿Cuánto tú ganas? Bueno, neto yo gano tanto, porque es la palabra neto. Lo otro es impuesto. Pero nada, vamos a... Además, tú dices que lo pagan. Pagarlo no es nada más el dolor, ¿verdad?, de pagar los impuestos, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Pues la palabra impuesto. El tema también es que hay que aprender lo complejo del sistema tributario dominicano. Sí. Porque la verdad que entre los impuestos, la cantidad de impuestos que hay, los mecanismos de control y la forma de pago que se ha puesto de cada uno de estos impuestos anuales, mensuales, presentación de reportes, no, y los formularios, el 606, el 6, lo otro, el ITEVI. Cuando tú vienes a ver, a veces no es pagar impuestos, es llevar una relación organizada de todo esto. Las complejidades. Es complejo. Entonces después usted se encuentra, mira, los impuestos es algo que cuando el dominicano se convenza de lo importante que son cuando tú lo haces bien, y lo simple, cuando tú te organizas y lo primero que dices, ¿qué yo tengo que pagar como persona y si tengo un negocio pequeño, mediano, grande? Estoy al día, pero no solamente eso, lo entiendo los impuestos. Y yo siempre digo, mira, hay un caso buenísimo el otro día. Una persona durante un mes pedía comprobantes fiscales en donde quiera que iba. Y le decían, pero no pida tanto comprobantes fiscales, que no. Dice, ¿cómo que no? Si yo estoy comiendo en una comida de negocio, yo puedo justificarla, que yo no puedo justificar la de mi familia. Pero si yo voy al supermercado, el tipo iba al supermercado y compraba dos compras. La comprita que iba para la oficina y la comprita que iba para su lado de la oficina con comprobante fiscal. Y la de él con su comprobante fiscal personal, que parece que tributaba. Claro. Y lo ponía en un maletincito que él tenía en el carro, en el zipper, para a una fecha en el mes, entregarlo en la oficina y que lo reportaran, dedujeran los ITEVI a la fecha que hay que presentar, lo que es el próximo mes, antes de 15, creo que el día 16 o 20 del otro mes. Sucede que le roban el maletín del carro. Y él declaró la tarjeta de crédito, lo que tenía adentro, todo lo que tenía que se perdió, pero se robaron las facturas. Nadie le dio importancia. ¿Qué asumió él? Que lo único que perdía era la posibilidad de reportar estas facturas. Ay, qué va. Yo lo que tenía ahí era compra como por 50,000 pesos. Esos son 8,000 pesos en ITEVI que se perdieron. Se perdieron porque me robaron la factura. No me acuerdo ni dónde fui, ni nada de eso. Pues sucede que no fue así. ¿Y cómo fue? O a los 2 o 3 meses en una presentación le dicen, miren, usted tiene unas compras que no ha registrado. Los otros presentaron los reportes. Se el cruce de terceros. Los otros presentaron, pero ya eso tenía recargo. Entonces, oigan bien, a veces usted pide un comprobante fiscal, si usted no lo va a reportar, no lo ponga. Sí. Botar el papelito con comprobante fiscal es peor que no pedirlo. Bueno, déjame decirte algo. Yo creo que hay una moda, Michelle, de la gente que no la entiende y lo vamos a hablar con el experto. O sea, de un tiempo a esta parte se ha comenzado a hacer, tú dices, de comprar y pedir comprobante fiscal, y la gente hasta se hace una manía de eso. Porque mucha gente lo pide sin saber para qué es. Mucha gente lo pide sin saber para qué es. Lo quieren comprobante fiscal y
Sí, no sabe para qué. Hay una muchacha, una anécdota, una cajera de un supermercado. Ella siempre, con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal, ¿verdad? Entonces la muchacha se casó. Entonces iban a hacer el amor con el esposo y ella le dijo al esposo, ¿con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal? Lógicamente es una conexión que tiene. Pero nada, miren, yo creo que Gregory, es muy importante este tema, este preámbulo que ha puesto Michelle. La complejidad de los impuestos. Todo el mundo que oye un programa hablar de impuestos se para. Sí. O sea, eso quiere decir que nosotros tenemos ahí nuestra audiencia que quizás se iba ahí y dijo, déjame esperar a ver qué es lo que va a decir el impuesto. Vamos a hablar primero de esos temas, de esos impuestos que ha dicho Michelle. Esa complejidad es pequeña. Y ahí lo conectamos con la reforma fiscal, para comenzar, que ha dicho el ministro de Hacienda que no va a ser ahora, sino que va a ser después. Claro. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, con el tema que mencionaba el estimado Jacín, tenemos que reconocer que ciertamente hay un entramado de complejidades para la clase empresarial y también la clase de nosotros, las personas físicas que tributamos en República Dominicana. Hay ciertos niveles de formularios, de impuestos, de cumplimiento, pues que debemos de hacer hincapié. Y son los plazos fatales que tienen estas empresas para hacer esto. En otros países se ha creado una figura más simple, pues, de cómo cumplir con la obligación. Y es bueno que mencionaran al inicio acerca de lo que es el impuesto. Fíjense que para mí es más un tema cultural. En otras sociedades, pues, no lo ven, el contribuyente no lo ve como una carga impositiva. Claro, está impuesta por el Estado, pero es más él siente que aporta. Si nos fijamos en Estados Unidos, es un sentido patriótico, incluso lo de pagar impuestos, se siente una obligación con el Estado. Entonces nosotros como país debemos de adoptar, como dijimos, a nadie le gusta pagar impuestos, pero tenemos que empezar a ver que a través de estos impuestos, a través de estos mecanismos, pues es que nuestra patria entonces va a crecer con las inminentes reformas estructurales, con inversiones en carreteras y caminos y hospitales, entre otras cosas. Pero bien, sí, la clase empresarial generalmente consta de ciertos impuestos y los principales tenemos lo que es el ITEVIS, el impuesto sobre la renta, el impuesto a los activos, en fin. Desde que inició la vida fiscal compleja a partir de 1992 con el Código Tributario Americano, la República Dominicana ha sufrido diversos cambios en su forma de cómo tributar, pero la más profunda fue esta. La más reciente que hemos visto actualmente es la Ley 253/12 de reforma fiscal, que ha introducido cambios importantes en lo que es la vida tributaria dominicana. Fíjense que tenemos el aspecto, por un lado, no sé si han recordado que anteriormente se cargaba el porcentaje a las instituciones financieras del activo productivo. Claro. Entonces ya esto fue eliminado. Entonces tenemos varios sectores que han abogado y siguen hablando acerca de la reforma fiscal, lo importante que debe ser y qué cosas deben de eliminarse. Entonces, por un lado tenemos a la Federación Nacional de Comerciantes, el FENACER, que está prácticamente impulsando un cambio de que se elimine el anticipo y el impuesto a los activos. El tema del anticipo prácticamente deberíamos verlo neutral desde el punto de vista de asesores fiscales, porque tenemos que ver la vertiente desde el contribuyente y desde el Estado. Si bien es cierto, el anticipo fue introducido por la administración de Hipólito Mejía, tenemos que reconocerlo, por lo menos reconozco esta parte, que ha sido un aliciente en lo que son las finanzas públicas, porque tenemos un cash flow disponible mensualmente para entonces hacer las necesidades, para hacer los pagos que genera. Desde el punto de vista del Estado. Claro, desde el punto de vista de finanzas públicas siempre tenemos que hacer una neutralidad. Pero desde el punto de vista de la clase empresarial ya, el anticipo se ha visto prácticamente como un enemigo, un mal necesario prácticamente. ¿Por qué? Señores, el anticipo no es una carga adicional a las empresas, es simplemente un avance del impuesto sobre la renta que se va a liquidar al momento de presentar su declaración jurada. Si hay impuestos sobre la renta. Si hay impuestos sobre la renta, pero también hay ganancias. Una distorsión. Pero puede generarse el impuesto. Recuérdese que se tributa en dos aspectos, sí, que es renta o
el 1% de los activos, que también se está propugnando que se elimine, Okay. el que sea mayor de los dos. Sí, Porque sí. la empresa puede generar una renta, un impuesto en base a sus operaciones, pero el impuesto a los activos es mayor, entonces se desvía eso. Okay. Entonces, eso es desde el punto de vista del anticipo, es más un cash flow. No es un dinero que actualmente lo estamos tirando a la basura, no. Pero vamos para... Pero tiene, déjame decir algo para terminar con esto. Pero tú tienes que entender que eso es bonito desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de las autoridades, de los recaudadores. Pero el que ha hecho alguna operación en su vida con impuestos sobre la renta, con 1% de activo y con anticipo, que en teoría creo que se paga el mayor de los tres. Tú pagas el mayor de los dos, y lo deduce de lo que tenga de anticipo. Anticipado, sí. Pero, ¿qué pasa en algunos años donde una empresa realiza una operación superior? Suponiendo una empresa en el 2015 tuvo una operación con buenos beneficios y tuvo muchos anticipos. Claro. Y en el 2016 bajó. ¿Tuvo pérdida? O tuvo pérdida. Sí, claro. O una empresa que logró un contrato en un año determinado, ganó una licitación, sus números se dispararon, Claro. y en el otro año, el año siguiente, tú tienes que pagar los anticipos basados en el año anterior. Si el otro año, si estos anticipos son superiores a tu impuesto sobre la renta, sí, y a tu 1% de los activos, tú perdiste ese dinero. Bueno, cuando usted genera, vamos primero en ese enfoque, en un año le fue bien, esto generalmente ganó un contrato y esa empresa obtuvo siendo beneficio, y bueno, pues los anticipos son calculados en base a ese ejercicio fiscal y en una base fija de que la empresa es recurrente y el negocio en marcha va a seguir obteniendo esa renta, pero obviamente el próximo año, digamos que no fue así, que obtuvimos pérdida, etc. Tenemos, primero, lo que desembolsaste como anticipo, estimado, recuerde que no se va a la basura. O sea, tú lo tienes ahí para próximas compensaciones que puedes compensar o impuestos sobre la renta o el mismo impuesto sobre los activos. Entonces, y eso es en esa parte. En segundo lugar, recuerden que nosotros podemos, a través de los mismos mecanismos de la ley, solicitar una reducción de los anticipos mediante prueba fehaciente de que las operaciones no han sido, no son recurrentes o pasó a algún asunto que pudo operar. ¿Y te ajustan el anticipo? Claro que sí, pero lo está diciendo, claro, por experiencia propia Sí, podemos pero hacerlo. eso hay que decirlo. No, claro, es por el mismo desconocimiento. Entonces la clase empresarial tiene que conocer que hay mecanismos que usted puede acudir a personas ya capacitadas. Usted mismo, búsquelo en la misma ley, en los cuales podemos hacernos valer de nuestros derechos y solicitar una reducción del anticipo. La administración tributaria es muy consciente acerca de esto y nuestra experiencia es que sí, que ha aprobado en múltiples ocasiones estas reducciones de anticipo por estos escenarios, porque es comprensible. O sea, fíjense que el Estado presume de que, bueno, si le fue bien, per secula y seculorum, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ahora vemos esta parte y la misma legislación contempla que en un caso de que no pueda realizar esas salidas de cash flow, pues entonces puede solicitar esa reducción de los anticipos. Pero dos cosas importantes en este diálogo ahora mismo es que, primero, uno, es que puedo llamar a la administración tributaria y decirle, mira, esto fue ocasional, esto no es recurrente, yo no tengo, esos no son mis números, y te lo demuestro y tú me puedes bajar o me puedes eliminar un anticipo. Y dos, ese anticipo no se pierde, no va a la basura. No, claro que ese no. anticipo permanece ahí. Supóngase que yo pierda dinero 10 años consecutivos, el anticipo está ahí, Él está ahí. no prescribe. No, el anticipo no prescribe. No prescribe. Y no podría la administración compensármelo con otro impuesto que yo pueda pagar. Sí, claro, como lo mencioné. No, aparte de eso, de esos dos. De los activos, no, te lo otro no. compensan ITEVI con- no, ni con solamente. ITEVI ni con el que va a las propiedades. Pero debería haber una excepcionalidad en la ley, específicamente, porque si yo voy a estar 10 años perdiendo y estoy tributando, lógicamente el ITEVI no es un impuesto mío, es un impuesto que yo cobré, pero no sé. Recae sobre el recae. consumidor final. Exactamente, al final.
algo podría hacerse. Pero lógicamente el negocio que dura 10 años perdiendo debe cerrarse. No es negocio. No es negocio, también es así. Claro que sí. Ahora que tocas ese tema de las pérdidas recurrentes en años, no sé si recuerdan que en el 2011 surgió el tema de la norma 0411, que ya prescribió por la reforma fiscal 253.12, introduciendo el tema de lo de precios de transferencia. Correcto. Entonces, ¿qué ocurría? En aquel entonces lo que detonó esa norma fue los resultados de esas cadenas hoteleras. Las sentencias están ahí, pueden buscarlas en internet. ¿Qué pasaba? Recuerden que desde el 2011 o incluso anteriormente hasta la fecha, el turismo ha sido el sector, bueno, incluso el ministro ha mencionado que es la espina dorsal de la economía. Y así. Entonces, no se correspondía la tributación que del sector con qué, con la capacidad de la capacidad hotelera que registraban estos hoteles. Entonces, sí, tenían prácticamente un escenario distinto. Por un lado tenemos una alta tasa de ocupación hotelera y por otro lado tenemos no podemos ni siquiera recabar impuestos, son pírricos realmente los aportes en ese sentido del sector hotelero. Entonces, ¿qué ocurrió? Me parece que Juan Hernández estaba en ese entonces, que emitieron la norma 0411 con relación a esas transacciones que realizaban esos hoteles con sus partes relacionadas, que eran las tour operadoras, y trasladaban esas ganancias que debieron reportarse como fuente local dominicana. Entonces, mucho cuidado en la clase empresarial de poner a sus empresas, porque hay formas realmente de registrar o que las empresas cierren en pérdidas por una estrategia fiscal. Debemos de fijarnos en la legislación, la legislación de precios de transferencia, que nos habla de las transacciones con partes relacionadas, y es algo más de lo complejo que es el sistema fiscal dominicano, pero tengo para decirles que esto no nos atañe a nosotros solamente. El precio de transferencia viene desde 1918, 1916, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es algo que hemos estado implementando desde el 2011, por decirlo así, y son cosas que llegaron para quedarse, ¿entiendes? Pero déjeme decirle algo. Cada vez que hablamos de impuestos, los televidentes deben estar siempre, como yo decía, pendientes, por lo complejo. Claro. Pero acaba de decir algo mucho más complejo, que aunque nosotros hemos hablado mucho aquí de precio de transferencia, esta parte en particular debemos recalcarla. ¿Qué ha dicho? En el 2011, cuando se vio el tema de lo que podría ser un sector pujante con pérdidas recurrentes, llamaba la atención una bandera roja a las autoridades, algo está pasando aquí. Claro. Y dijo lo siguiente, voy a parafrasear: un hotel con una entidad afiliada, lo que fue la palabra que usó, que es un tour operador. Vamos a explicar eso. O sea, yo soy un hotel que vendo reservaciones en España, vendo en Canadá y en Estados Unidos. Y la vendo la habitación, todo incluido, a $100 la noche, todo incluido. Se incluye comida, bebida, actividades, sanky-panky, etcétera, etcétera. Todo eso. Entonces, yo hago mi contrato con el tour operador. O sea, el hotel local hace su contrato con el tour operador que está radicado en Miami. ¿En otra jurisdicción? Otra jurisdicción, en Panamá. Quizá un offshore, claro, así. Regularmente un offshore. Sí. Entonces, le vendo a ese tour operador y le vendo la tarifa a ellos a 50. Pero mi tarifa son 100. Entonces, ese tour operador es el que negocia con los demás. Con los demás. Pero ese tour operador es tuyo. Pero el tour operador es tuyo. Pero no aparece como que es tuyo necesariamente. Lo que pasa es que Juan Hernández sí sabía, porque Juan Hernández además fue asesorante del sector hotelero. Sí. Y conocía bien lo de claro. Entonces, ese tour operador que está negociando sabe que es a 100, se queda con 50 en la jurisdicción donde esté. Sea en un offshore, o sea en Panamá, o sea en Miami. Así es, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ya ahí hay una ganancia que estamos transfiriendo. Y por eso se llama transferencia de utilidades. Claro. Porque de los 100 que realmente yo debí recibir y registrar en mis libros como venta, estoy registrando 50. Y aquel que está allá, que no está tributando, porque si es offshore, en un paraíso fiscal, quizá no paga. Entonces, o paga mucho menos. O paga mucho menos.
Entonces ahora lo que ha hecho la ley específicamente que lo tenía concebido, la 253-12, dice, chequéame esto. ¿Y qué es lo que hace entonces? Verificar, la pregunto, verificar estos transferencias de utilidades, ¿cómo lo hace? Bueno. Comparando, dígame a ver. Bueno, para aplicar la ley 253-12, lo que se basa es que las transacciones que realiza el contribuyente con 3 figuras, que son las relacionadas, que eso es una novedad, no solamente ya son las relacionadas, son las transacciones también acogidas a regímenes fiscales preferentes como Zona Franca, Desarrollo Fronterizo, Confotur. ¿Y qué significa esto? Que ya lo de precio de transferencia no se limita a lo de relacionada nada más. Claro. O sea que si usted tuvo transacciones con regímenes fiscales preferentes, tiene que realizarlo de precio de transferencia. Muy sencillo, fíjese los comprobantes 114 que ha emitido su empresa, si emitió, que los comprobantes 114 son aquellos que numeración que están destinadas para estos regímenes fiscales preferentes. Y si usted tuvo transacciones con este tipo de figuras, pues entonces tiene que considerarlas para fines de precio de transferencia. La tercera figura, y es una novedad, es lo de los paraísos fiscales. El contribuyente en Dominicana, usted como empresa puede estar realizando transacciones comerciales con paraísos fiscales, los cuales pues la administración tributaria obliga al contribuyente a probar que esas transacciones fueron pactadas a valor de mercado. Exacto. ¿Qué es a lo que te refieres? Exacto. Cuando realizan las transacciones los hoteles con sus tour operadores y no pactan a valor de mercado ese ingreso, porque fue un ingreso subvaluado, entonces no estoy prácticamente produciendo el beneficio que debería producir, proveniente de mi parte relacionada. Entonces, nos vamos en el sentido también de transacciones de costo. Cuando compro a un precio mucho mayor, pues entonces estoy presentando pérdidas en mi jurisdicción dominicana. ¿Para qué? Para que la otra jurisdicción pues tenga un beneficio. Y esto obviamente afecta a la tributación local. La misma ley 253.12 incluso, no sé bueno, sí, claro, el doctor Terrero, claro que he escuchado, del acuerdo de precio anticipado que fue rubricado con la asociación de hoteles, la asociación de hoteles y restaurantes, pero solamente comprende a los hoteles de la región este. Sí, pero licenciado, yo creo que debemos de explicar un poquito mejor la parte de qué es un precio de transferencia. Okay. Cuando normalmente, a veces, cualquier empresa, no un hotel, cualquier compañía, cualquier empresa tiene su operación regular, que normalmente es con terceros, personas que le compran sus bienes o sus servicios. Sí, claro. No es de eso que estamos hablando. Se trata de cuando estas empresas compran, le venden a una empresa relacionada a ellos para que disminuir los beneficios de esta empresa. Uno. O cuando tiene alguna filial. En el caso de los hoteleros, puede ser los turoperadores que venden en otros países. O también se da en algunos casos empresas que dicen, son tan grandes que un ejecutivo dice, pero en los servicios de limpieza son buenos en esta empresa. Sí. Vamos a crear una empresa para que le venda los servicios de fumigación, de limpieza o de esto. Entonces, eso hace que se pueda hacer una balanza para los costos y los beneficios de las empresas. Para esto lo identifica Impuestos Internos y crea un formulario, una operación adicional para estas empresas que se llama precio de transferencia. ¿Es así? La declaración del precio de transferencia se llama declaración informativa. Entonces, toda operación que una empresa haga con una empresa relacionada o con una empresa filial y ahora usted también nos está diciendo que con una empresa de la que están sometidas a los regímenes que no pagan ITEVI o que no pagan impuestos sobre la renta, tiene que generar un formulario adicional y un procedimiento nuevo. Claro que sí. Y en adición a esas dos que mencionamos, recuérdese que también mencionamos los paraísos fiscales. O sea que si yo realicé como contribuyente transacciones con países considerados como paraísos fiscales, pues también tengo que completar
la declaración informativa de operaciones Eso correlacionadas. es porque tú le puedes vender el servicio más barato a una empresa que sea un paraíso fiscal para que la que tenga beneficios allá, porque aquí se paga un 25 y allá un 15. Bueno, es así. Es un 27 aquí, pero sí, podría ser. Sí, pero el ejemplo. Sí, el Si ejemplo te es así. paga un 27 y allá se paga más, entonces tú pones a que la que más gane sea la de fuera. Claro, pero incluso se hace aquí con relacionados locales. Exacto. Hay empresas que aprovechan las pérdidas que tienen otras para compensar. Imagínense que yo tengo excelentes beneficios que voy a tributar un buen monto. Imagínense, se con un beneficio de 100 millones de pesos cuando tengo una filial que puede absorber la totalidad de esa O que a esa lo mejor ganancia. está en pérdida. Claro, eso es, que está en pérdida, que puede, esas puede pérdidas compensar pérdidas. pueden compensar esos 100 millones. Y que por se a través- generan una operación generan una transacción. real o ficticia. No, real. Real. Eso es lo Tiene- bueno. tiene que Está ser real. documentada, está soportada Tiene que con ser real. todas las exigencias de la ley, pero no Mal fue pactada a precio. valor de mercado. Entonces, perdóname, eso es importante. Oye, no fue pactada. valor de Claro, mercado. ahora te pregunto, porque aquí anoté ¿qué base usa la Dirección General de Impuestos Internos para determinar el valor de mercado? Y te hago la pregunta. Vamos a suponer que fuera en el sector hotelero Ujú, y todos los hoteleros se ponen de acuerdo, que puede ser, ¿eh? claro. Vamos a decir que las habitaciones las vamos a vender a $25 todo incluido. Pero realmente no vale eso. Ahora, el valor de mercado es Señores, aquí 25 los dólares. hoteleros lo que mandan es el dinero que se usa para pagar la comida y la nómina. Aquí no mandan otro dinero. Yo no estoy tan Eso es seguro así. que sea así, ¿eh? Porque real, efectivamente las inversiones, antes se decía que se quedaban allá afuera, pero si tú ibas a reemplazar equipos, Tú traías ese cama, pedacito. tú tienes que traer el dinero. Tú traías Claro. eso, Y pero pagar tú la no nómina. traías Pero los excedentes. Lo operativo Está es bien. como dice el licenciado Jacín. Sí, claro. Solamente cubrían el costo. Claro, claro. Ahora, te pregunto, ¿qué herramienta Y a veces usa? lo dejaban allá y lo traen exonerado No, claro. con el dinero de allá y lo ponen otra vez como nueva inversión. No, a veces no. Era siempre. Ah. Se quedaba allá. Pero, ¿qué base usa? Si yo te estoy distorsionando el mercado, ¿qué base usa, herramienta usa la DGI para determinar? No, ese no es el precio del mercado. Claro. En este caso en particular. Si fuera con los hoteleros. Claro, en primer lugar, recuérdense que esto de precio de transferencia no se regula por la DGI, que es lo interesante. Lo de precio de transferencia nos basamos en lineamientos internacionales que son los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Puede ser, lineamientos de precio de puede ser transferencia. ese. Exactamente. Entonces, la misma administración tributaria, como no tiene el mecanismo, lo que le solicitó al contribuyente es que para determinar si las transacciones fueron pactadas a valor de mercado, Use un que se especialista. aboquen Un especialista. a lo que establece la OCDE en cuanto a precio de transferencia. ¿Y cómo se realiza? Bueno, a través de distintos métodos, son 5 métodos de precio de transferencia, pero generalmente la administración tributaria cuando va a fiscalizar los precios de transferencia, si bien es cierto, pueden ponerse todos de acuerdo a una, no hay problema, pero recuerden que hay transacciones que se realizan con terceros. ¿Y qué va a hacer la administración tributaria? Excelente, ver dame eso. la tarifa con los terceros, no la que te vendió el tour operador. Sí, sí. Entonces ahí se detectaría prácticamente cualquier desvirtuación del precio. Así es. Y esto no se pacta, no es que no hay acuerdos implícitos de esos grandes contribuyentes con la Dirección de Impuestos Internos. Decir, bueno, pero es que así que funciona el sistema. Bueno, actualmente solamente hay un acuerdo de precios anticipados que es con la Asociación Nacional de Hoteles, que incluye para fines gravables, cómo se va a determinar la tarifa con partes relacionadas. Solamente este acuerdo surgió, que lo rubricó en ese entonces Guarocuya. El señor Guarocuya lo rubricó en aquel entonces, pero luego de eso no ha existido otro pacto en sí. Incluso van a ser revisados esos acuerdos con el sector hotelero y es algo prácticamente una primicia sabe que tenemos buena fuente y sí, van a ser revisados los acuerdos de precio anticipado con el sector hotelero, así que el sector hotelero debe prepararse y especificar y buscar asesoría permanente en cuanto a los precios de transferencia porque van a ser revisados. Una empresa, hablando de ITEVIS, y usted mencionó hace un ratico empresas que tienen regímenes especiales, y habló de zona franca, de turismo, pero podemos hablar de empresas sencillas o de instituciones sencillas. Un club. Okay. Nosotros que vamos, todo el que va a un club en República Dominicana dice, vamos al club, que la comida es buena y es barata. Sí. Pero esto de que es buena y barata tiene dos componentes. Uno es que el club no debe de vender para tener beneficio
y otro es que no tiene 18% de impuestos. Hay impuestos, primero, esto no crea competencia desleal, uno. Y segundo, hay impuestos. ¿Qué pasa con el que le vende a estas instituciones que están exentas? Por ejemplo, si yo vendo algún producto al por mayor, que se lo vendo a un club con ITEVI, entonces el club lo vende sin ITEVI. ¿Cómo se hace para deducir estos productos? ¿O también ellos me tienen que comprar sin ITEVI? Bueno, los contribuyentes que no están sujetos al ITEVI generalmente tienen una identificación, un ID que les exime del ITEVI. Entonces tienen que expedirle una comunicación para que le vendan, para que ellos adquirir esos productos y que no le carguen el ITEVI. Eso es, para que el ITEVI no sea un costo. exactamente. Pero eso es en ese tipo de contribuyentes que tienen esa especificación. Pero hay algunos que no tienen ese beneficio, que son, por ejemplo, los sectores, por ejemplo, el sector salud, el sector educación, que no está grabado, que cuando da un servicio, pues tiene que todo el ITEVI que pague, como no se lo puede deducir mensualmente, tiene que llevarlo al costo. Entonces, donde otro beneficio que tendrían las empresas que sí son contribuyentes del ITEVI es que, bueno, yo pago ese ITEVI y me lo deduzco al final de mes del ITEVI, pero aquí en los que no son contribuyentes, pues simplemente van a tener que esperar al final del ejercicio fiscal para deducirse prácticamente ese costo y ese ITEVI pagado. Y en cuanto a la pregunta de si hay una competencia desleal, tenemos que verlo desde el punto de vista que no creo que esos clubes generen un volumen que pueda representar siquiera un 10% del mercado de comida en cuanto a restaurantes, por lo que no creo que sería una competencia. No compiten, desleal, eso sí. no es significativo. Donde sí hay que tenemos que poner el ojo como consultor, incluso como Estado, debería poner el ojo en esos sectores que están compuestos por las MIPYME, generalmente las pequeñas y medianas empresas, y hay un alto nivel de informalidad y esto le está haciendo daño a las medianas empresas, a las grandes empresas, a nosotros mismos como dominicanos que no estamos prácticamente percibiendo mejores condiciones porque tal vez no todos aportamos en la misma proporción el impuesto que deberíamos. Hay mucha evasión. Demasiado prácticamente. Y tenemos culpa parte y parte, tanto los contribuyentes como el mismo Estado, que no ha implementado mecanismos para reducir la misma. Necesitamos recrudecer en personas físicas, necesitamos personas físicas. Sí, en personas físicas y en esas pequeñas. Profesionales liberales, ¿te refieres? Profesionales liberales y también esos pequeños negocios, A que son propósito negocios de único a dueño. propósito de esos instrumentos nuevos, los pequeños negocios, el tema de las impresoras fiscales, que es para pequeños negocios, ¿verdad? ¿Es más costo-beneficio para el Estado instalarlo o realmente sí produce? Porque yo veo que la evasión es grande porque cuando le ponen la impresora ellos venden más, pero ellos están criticando el tema de que tienen que pagar por el costo de la impresora. Sí, esa es la disyuntiva. Sí, es la disyuntiva, pero me parece que hay algo subrepticio Sí. en ese sentido. Claro, porque nos están dando la facilidad para instalar estas impresoras, equipos. claro, estos equipos. Entonces, no lo veríamos de punto de- Facilidad, usted dice que la están financiando. prácticamente el tiempo. ¿Mm? En el tiempo de Tú la la puedes instalación. deducir de impuestos. Claro, esos equipos adquiridos. Sí. Sí, claro, son prácticamente Pero inversiones. te dan una depreciación especial para ellos. No. Para que igual, tú te como- devuelvas tu costo, porque cuestan 15 mil pesos una máquina de esas. Más. No, Más. y dependiendo Como del 50 negocio. mil pesos, ¿no 50.000 era? Dependiendo del 50.000 negocio. Pero en el tendente a los impresores fiscales, si ustedes se fijan, ¿cuál es el comportamiento del contribuyente una vez le instalan las impresoras fiscales? Venden más. Venden más, milagrosamente. Sí. Es que hay una tendencia ¿a qué? A evadir. Claro, a ponerlo debajo de la mesa. A ponerlo debajo de la mesa. Así es. Y eso sí, es así. Así es. Y no son Bueno, Miguel. pero parecería que la propuesta de poner la impresora es el antídoto para vender más. Buenísimo, entonces. Me parece Entonces vamos a ponerla me parece toda. bien eso, ¿verdad? Pero quizás los 50.000 pesos es mucho. Creo que deberían haber Quizás facilidades. el Estado debería quizás absorber eso en totalidad o menos, porque ¿cuánta gente son? Doctor Andrés, yo me pongo de parte del contribuyente, pero también tengo que ver el Estado. O sea, invertir en ti para que tú cumplas lo que dice la ley. ¿Entiendes? Porque ¿por qué lo hace el Grupo Ramos?
¿Por qué lo hacen? ¿Entiendes? Tal vez te dirán, no, pero que no es el mismo escenario. Sí, pero están cumpliendo la ley. O el Estado busca un mecanismo para facilitar la adquisición o ponerlo en plazo. Exacto. No sé, un mecanismo que pueda pero facilitar, pero absorber el costo de instalar unos equipos para que tú puedas cumplir la ley, lo veo un poco ya... Yo fuera del Estado, yo buscaría esos equipos más económicos Sí. y los regalara, de verdad. Porque Lo lo regalara. que yo voy a generar Claro. en tributación debe compensar va a todo eso. volver. Además, es una vez que lo vas a regalar. Tú dices, la primera vez te la voy a poner Pero eso gratis. cada 2 años. Porque si yo no me equivoco, no estamos hablando de un printercito. Bueno, yo no lo he visto físicamente. Que a la vez de Es que igual imprime que una- algo, Una impresora. ¿verdad? Igual sí, que- manda que- una información a... Pero yo puedo Señores, comprar- cada supermercado, Sí. ¿cuál tiene 12 cajas, 20 cajas, 50 cajas, Sí. 6 cajas, lo que tenga? Tiene que tener uno de esos por caja. Sí, pero eso no son pymes, ¿no? ¿Mm? Yo me refiero a los pymes. Yo no me refiero nada más a los pymes, los chiquitos, Michelle. Yo no me Sí, refiero pero eso hay que cambiarlo cada año, cada 2 años. Eso se usa Está todos bien, los días. pero es lo que te digo, a los pequeñitos, que además hay una ley de incentivo, la promoción a la pequeña y mediana empresa, tú le pones ese primer Debería año. haber un tope. El, de primer, el cuál primero es se lo pone, el pa, monto. el primer Claro. año. Mira, a partir de ahí ya tú sabes, tú vas a vender más, te voy a ayudar a vender más, vas a pagar Claro. más impuestos, vas a ser más organizado, y la otra, con el año tú lo pones. Claro. Bien. Le damos las gracias al licenciado Gregory Colomé, experto en impuestos, que lo hace ver todo tan sencillo. Muchísimas gracias por haber estado con Que nosotros. le presten atención a los precios de transferencia. Que ahí, No, ahí y, se no, va. y no dijimos que tienen que ayudarse con consultores, Claro. para que los consultores le hagan el informe, el reporte y el dictamen que hay que mandar a la Dirección de los Impuestos Internos. Para no tener problemas. Para decir si está acorde, porque esto genera un impuesto adicional o un recargo, Un ajuste. un En la ajuste, declaración. un ajuste fiscal, es Claro, correcto, sí. esa es la palabra, un ajuste, en caso de que esté mal. Ujú. Ok, ojo, y sanciones. Sanciones, claro, multas. Bueno, vamos. Muy bien. Vamos a Muchísimas ver. gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Esperamos ustedes. volverlo a ver pronto para continuar con este tema que resulta interesante cuando se habla así tan Y sencillo. preocupante para otros. Gracias.